Chicos, hoy vamos a hacer un programa sobre los hermanos Klitschko, que lo teníamos aquí pendiente. Y bueno, es que hay muchas curiosidades sobre estos tíos, ¿verdad? Bueno, además, es el ejemplo de dos hermanos que son boxeadores y además de éxito, Sí. porque los dos prácticamente pelean en el mismo periodo. De hecho, el debut lo hacen el mismo día, mismo año y en la misma velada, en 1996, y los dos llegan a ser campeones del mundo. Son buenísimos y enormes. A veces los confundo yo. Sí. O sea, estéticamente, quiero decir que Sí. se parecen mucho. Vitali es el actual alcalde de Kiev, que está ahí en las trincheras casi, ¿verdad? Sí. Y luego está Vladimir, que es un poco el que más éxito tuvo, aunque los dos fueron muy grandes. Se repartieron los cinturones, le prometieron a su madre que no iban a pelear entre ellos. Y es curioso porque dominaron los pesos pesados durante un montón de años, pero nunca se cruzaron. No, y las estadísticas son de Vladimir Klitschko, 69 combates, 64 victorias con 53 KOs, que no está mal. Una barbaridad. Es decir, 76,8% de KOs, 5 derrotas y un empate. Pero Vitali, el hermano, 45 victorias, 41 por KO, o sea, casi todas por KO, y 2 derrotas, las dos en realidad por retirarse, ni siquiera por KO. En una se lesiona el hombro, en la segunda por una herida. Muy polémica, ¿verdad? Ese combate con Lennox Lewis. Con lo cual, en realidad, el tío fue, bueno, derrotado. Además, en las dos ocasiones, los jueces lo daban como ganador, con lo cual podía haberse retirado sin perder. Totalmente. Se retiró antes porque tenía aspiraciones políticas y la verdad es que le ha ido muy bien. Ahora está repitiendo mayorías absolutas porque tiene mucha popularidad. Un tío que se sube a los tanques directamente, ¿verdad? No, y además él era más mayor que el hermano. Que Vladimir, sí. Del 71 y el hermano del 75, me parece. Eso es, del 76. Pocos años de diferencia, pero, hombre, al haber debutado el mismo año como profesionales en el 96, creo que fue. No, el 96 fue, sí, 96, después de la Olimpiada. Después de la Olimpiada. Se les acusa... La Olimpiada a la que va Vladimir, porque iba a haber ido él, Vitali, pero le pillan con una sustancia prohibida y le dicen, no te vas a la Olimpiada, se vas tu hermano, y el hermano gana el oro. Estos hay que recordar que son de la antigua Unión Soviética, entonces tenían un historial bestial como amateur, pero como profesional pues llegaron un poco tarde porque, bueno, fijaros el detalle, es que el padre estuvo limpiando residuos radiactivos en Chernobyl. Sí, era militar, ¿no? Era algo militar, de... eso es. Sí. Dieron muchas vueltas, vivieron en muchos países. De hecho, uno nació en Kirguistán, el mayor, y el mayor, y el pequeño Vladimir nació en Kazajistán. De hecho, le vacilan mucho porque tiene un acento muy parecido a Borat. ¿Sí? Y le están constantemente diciendo, oye, ¿por qué imitas a Borat? Dice, coño, es que soy de Kazajistán, de verdad. No meterse mucho con él, sí. tampoco. Sí, eso es que tiene buen carácter, ¿verdad? Porque uno mide 1,98 y el hermano pequeño, no, el hermano mayor, Vitali, 2,1. O sea, son unos animales. Vitali Klitschko tuvo 195 victorias y solo 15 derrotas como amateur. Y creo que lo de Vladimir es todavía peor. Creo que son... Bueno, no, son menos porque dio el salto... Como es más joven, pudo hacerse profesional antes, pero tiene 134,6. O sea, es que incluso en los amateurs, una auténtica barbaridad, ¿verdad? No está mal, ¿eh? No está mal. Y juntan entre los dos, que es un poco... Se les acusó de que en su época los pesos pesados era una época un poco aburrida, pero por la dominación tan brutal que tenían. Entre los dos tienen 30 defensas de los títulos, pero el récord absoluto lo tiene Vladimir Klitschko con 23, ¿verdad? Exacto, 23, y creo que su reinado dura más de 9 años. O sea, el campeón del mundo durante 9 años. Es un reinado el más largo después del de Joe Louis, que creo que fueron 11 años, con lo cual, dentro de los pesos pesados, fue un reinado tremendo. A mí es que personalmente me gusta sobre todo el estilo de Vladimir. O sea, yo creo que la gente ha sido un poco hater, ¿verdad? Cuando tienes esa dominación tan brutal... Hombre, el estilo es muy de aquellos países, es decir, con poco repetitivo. Es verdad que luego él pelea prácticamente siempre en los dos, en Alemania. Sí. Y la escuela, digamos, del este de Europa, incluso la escuela alemana, es un poco de cañonazos, una buena defensa, pero siempre igual, mucho jab y tampoco una enorme movilidad. Pero la movilidad yo creo que los dos lo tienen, a pesar de ser súper altos y muy grandotes, se mueven bastante. Y los combates más importantes de estos dos, hombre, en cuanto a Vitali, podría ser con lo que consiguió el título, que fue contra Chris Bird. Sí. Y luego el que hemos comentado antes, contra Lennox Lewis, que fue un combate contra un supercampeón
y que fue bastante injusto. Es decir, mira, recuerdo hace poco un combate que tuvo Tyson Fury, que luego vamos a hablar de él en las otras secciones, que podía haber perfectamente perdido ese combate porque tenía un corte muy feo y tuvieron un poco de misericordia los jueces con él. Y en este caso, pues parece ser que le podían haber dejado seguir y se inclinaron un poco por hacerle un favor a Lennox Lewis, que iba perdiendo ese combate, ¿verdad? Sí, iban perdiendo ese y al final pues se retira, o sea, sí, tiene que abandonar por la herida. Y contra Chris Bird lo mismo, pierde por lesión el hombro, creo que le sale el hombro, se lesiona en uno de los primeros asaltos y acaba abandonando. Y es curioso porque Chris Bird había perdido contra el hermano, contra Vladimir. Eso es. Mira, tengo aquí la chuleta de los combates un poco más importantes de Vladimir Klitschko, que es el que más nos ha llegado porque tuvo un reinado más largo, tiene el récord y bueno, que lo hemos visto hasta hace bien poquito pelear. Además, ¿verdad? porque Vladimir peleó contra, yo creo que con algunos, digamos, boxeadores mejores Sí. que Vitali. Vitali pelea contra Chisora, creo que fue, no sé, igual el combate uno de los más conocidos de Vitali y además con esa el día previo al combate, cuando se reúnen en el peso y Chisora le da una bofetada a Vitali, o sea, súper agresivo. Dentro del ring, antes de empezar, Chisora le escupe el agua a la cara de Vitali y luego Vitali le gana, o sea que Vitali le pega bastante fuerte. Pero es verdad que quizás haya sido el combate más conocido, ¿verdad? Sí. Porque tenemos el menor de los Klitschko, tenemos por ejemplo un combate contra David Haye que unifica el título, y luego tenemos contra gente que son viejos conocidos porque todavía han seguido peleando hasta hace nada. Ganó a Povetkin, Sí. ganó a Pulev, y bueno, luego tenemos el infame combate con 2 derrotas con Tyson Fury, ¿verdad? Que fue el principio del reinado de Tyson Fury, que fue un combate muy raro porque el estilo de Tyson Fury a veces es muy raro. Yeah. Y claro, cuando gana un tío tan dominante, pues la gente se preguntó si había sido un golpe de suerte y estuvieron durante mucho tiempo intentando que hubiera un rematch, ¿verdad? Sí, pero no la hubo y bueno, de hecho pasaron 2 años antes de que volviera a pelear y lo hizo por última vez contra Joshua. Es verdad. Perdió. También un combate que ganó, Buen podía haber combate, ganado, sí, sí. de hecho recordar que fue la primera vez que vimos a Joshua por los suelos Sí. y fue un pedazo de combate en Wembley, llenazo absoluto. Y gana por KO en el 11, o sea, fue un gran combate y una gran despedida, ¿no? Total. de Klitschko. En el combate que decías de David Haye en Alemania, Sí, fue un siempre gran, en Alemania, Sí, sí. fue una buena pelea. Además, tuvo se televisó y lo vieron muchísimas personas. Hay datos que dicen que en Alemania lo vieron 15 millones de personas. Es tremendo. Qué barbaridad. Comparado con las 5 millones de personas que vieron la final de la Champions League de ese año, el Barça-Manchester United, que me imagino que para los alemanes no sea el partido más emocionante del mundo, Sí. pero bueno, es una final de la Champions. Bueno, ya si hablamos del año anterior, la final de la Copa del Mundo, Sí. que ganó España, la vieron en Alemania 25 millones. Pero bueno, 25 millones la final de la Copa del Mundo, 15 millones Klitschko, Haye y 5 millones la final de la Champions. Es decir, Sí. una gran... y bueno, en Ucrania no te digo, vamos, en Ucrania fue mucho más visto esa pelea que la final del Mundial y que ya no te digo la final de la Champions, no la vio nadie. Lo hemos comentado muchas veces, la cantidad de campeones que tienen en ese país. Tienen a los 2 Klitschko, tienen a Lomachenko y tienen a Usyk ahora mismo. Sí, que luego hablaremos al final del programa de como Usyk. en Eslovenia es para el ciclismo, ¿no? Sí. Los grandes ciclistas son eslovenos, los grandes boxeadores son Ucranianos ahora mismo, en es este verdad. momento. De todas formas, también es verdad que creó mucha afición en Europa, por lo menos. y en Alemania, porque yo no sé si en Alemania tienen esa gran afición al boxeo. De hecho, no tenemos grandes campeones. Bueno, la tienen, pero hay veladas. Yo creo que en Inglaterra, pues Inglaterra y después de Inglaterra, Alemania es el segundo país donde más hay boxeo, más afición, más televisa. Y lo que pasa que es verdad que había mucha más afición cuando estaban, por ejemplo, estos dos peleando constantemente en ese país. Claro. Ya como curiosidad, pues tenemos al alcalde de Kiev que está prácticamente en trincheras, ha sido uno de los líderes que ha inspirado, ¿verdad?, la resistencia contra la invasión rusa. Pero también recuerdo haberte mandado a ti algunos vídeos que salía Vladimir con un tanque conduciendo un Leopard ahí. Sí, o sea creo que Vladimir estaba por ahí o está, no lo sé. La verdad Sí. que
Bueno, se reunieron todos, ¿no? Al final Usyk Sí, fueron también todos estuvo para por allá. ahí, Lomachenko también estuvo por ahí. O sea Es verdad que se han dado cuenta que a lo mejor apoyan más a la causa, pues por ejemplo, tanto Lomachenko como Usyk ganando títulos, que estando pegando tiros, que a lo mejor hay gente que los pega mejor que ellos, claro. No, hay que además que pues, se lo pueden pegar a ellos también. O sea que Claro, es puede verdad. estar, vamos. Pero sí que dos carreras muy buenas. Creo que la más conocida, la de Vladimir, sobre todo también por el final, ¿no? Al Sí. final. Con superestrellas termina también. Con Fury, Con a pesar de Joshua. perder, pero bueno, termina con Fury, con Joshua. Y los últimos combates con Pulev, que fue por KO, lo dominó totalmente. Además, lo domina, se ven las imágenes en YouTube, lo domina físicamente. Sí. Que le saca una cabeza y media a Pulev, es tremendo. Y Povetkin en Moscú, eso fue, vamos, el ruso Povetkin contra el ucraniano. el ucraniano, ahora estaría, vamos. Y Povetkin llegaba con un 26-0. Sí. Había sido el oro en Atenas. Vale, había sido muchos años antes este combate del 2013, el oro en 2004, pero vamos, que Povetkin era un gran boxeador. Y sin embargo, los tres jueces le dan la misma puntuación, 119-104, es decir, dominio absoluto para Klitschko en un combate, bueno, un poco aburrido. Un poco, verdad. ¿no? Sí, o sea, por también porque el muy estilo que dominado tenían. por uno de los dos, ¿sabes? Entonces no hubo mucha emoción. ¿No crees que también tiene algo que ver justo la caída de la Unión Soviética cuando empezamos a ver pues, un boxeo muy bueno que había ahí y que hasta entonces solo podía ser amateur, no podían dar el salto como profesionales? Y fue cuando tuvo el boom tanto en Ucrania como en Rusia, ¿verdad? Sí, de hecho ellos pues que nacen en plena Guerra Fría, porque uno nace en el 71 y el otro en el 76, en los años 70, los años peores de la Guerra Fría, luego ya la distensión un poco de los años 80. Y su carrera empieza justo con la caída de la Unión Soviética, claro. Sí, prácticamente, claro, sobre todo la carrera de Vladimir, porque por edad, digo, Claro. es que siendo de 76, pues ya los años 90, ya con la caída del muro y sobre todo con la caída del comunismo y la disolución de la Unión Soviética, pues empieza ya la carrera de ambos. Y llegaron como una apisonadora los dos. Pues aquí tenéis que nos toca hablar de los hermanos Klitschko. Es muy importante, aquí que hablamos de boxeo e historia, no nos podíamos dejar a estos dos, ¿verdad? No, porque a veces ha pasado de que hay familiares Sí. que padre e hijo, por ejemplo. Sí, pero esta burrada de dos hermanos a la vez. Dos hermanos que además son exitosos los dos, porque Sí. ha habido hermanos. O sea, ha habido varios hermanos y tal, pero uno ha destacado y los otros, pues bueno, estos no, estos destacaron los dos. No, es que se repartían los cinturones directamente, claro. Y claro, yo creo que muchos hubieran querido verles uno contra el otro. Sí. Pero es verdad que un poco como pasó ¿con quién? Con Rocky Graziano y su amigo Jack LaMotta, ¿te acuerdas? Pero sí. eran amigos. No, llegaron a un acuerdo de que quisieron. nunca iban a pelear entre ellos. Aquí, hombre, es que eran hermanos. Se lo habían prometido a su madre, además, es verdad. Lo cual era como, no, chicos, mejor no pelear entre vosotros.